ya pasaron las elecciones y antes de irse, en septiembre, cuando viene al Congreso a presentar su último informe, presenta una iniciativa. Entonces lo que el presidente dice es que si a su partido le fue bien y tiene mayoría, podrá sacar antes de diciembre, antes de que el presidente se vaya, podrá sacar adelante esa iniciativa y podrán tener la Guardia Nacional en los términos que ellos quieren. A mí me parece sobre todo un desperdicio de tiempo, porque la decisión de la Corte no saca al ejército de tareas de seguridad, pone en punto final la discusión sobre si debe haber una fuerza intermedia civil entre el ejército y las policías locales. Eso es lo que hace. Hay una Guardia Nacional. Una discusión aparte que ya tuvimos y ya se resolvió en la ley es cuánto tiempo el ejército debe seguir haciendo tareas de seguridad, supliendo a las policías locales en aquellos lugares donde no tienen fuerza para hacer frente al crimen organizado. Y eso quedó resuelto en la Constitución, que le dio de plazo al ejército hasta el 2028 para hacer esa tarea. Después de ese tiempo ya no debe haber nada. Y además en la misma Constitución estableció un procedimiento para que el Congreso le vaya dando seguimiento a qué está haciendo el ejército, cómo lo están haciendo las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Entonces son dos temas diferentes. Yo creo que el presidente pues anima la contienda electoral, buscando sin duda centrar el asunto, pero se está refiriendo a que en septiembre del 24, pasadas las elecciones, él presente una iniciativa para que la Guardia Nacional quede comprendida así como acaba de rechazar la Suprema Corte. Pero no, sí lo mete a la boleta, porque, digamos, ya ese seguramente va a ser el discurso, tanto de Morena como de sus aliados, de que pues, ahora sí que va a ser militarización o no militarización. Esa va a ser la discusión del 2024. La discusión del 2024 creo que va a ser la misma discusión en el Estado de México y en Coahuila en 2023 y seguirá siendo la gran discusión. ¿Hay seguridad o no hay? Usted puede vivir tranquilo en este país o no. Usted puede abrir una empresa en este país o no. Usted puede dejar que su hija salga del trabajo y llegue a su casa y estar tranquilo o no. Esa es la gran discusión. La seguridad es la gran discusión, no la militarización. La militarización no se da en seguridad. La militarización se da cuando están haciendo el Tren Maya o están haciendo un aeropuerto o están repartiendo vacunas. Eso es más militarización que ponerlos a trabajar en tareas de seguridad. Pero eso se puede llamar ya como un fracaso en la estrategia de seguridad y no es desesperado. Que no es exclusivo del presidente ese fracaso. Las tres últimas administraciones, por lo menos, han fracasado rotundamente en seguridad. Entre otras cosas, porque siguen insistiendo en poner la apuesta en el lugar equivocado. La apuesta debe ser a la sociedad. Es más preocupante cuando se agarran a trancazos en un balneario por una Coca-Cola. Es más preocupante cuando una mujer no puede salir a la calle a trabajar porque la acosan en el metro, la acosan en la micro, la acosan en la puerta de su casa. Digo, eso es el tema de seguridad, no si están los militares o no. Esta es la consecuencia, es una mala apuesta. Hay que trabajar con la sociedad y nadie lo quiere hacer por una sencilla razón. No es rentable electoralmente. O sea, lo que tú inviertas en prevención del delito no se ve. Y hoy, desafortunadamente, la intención de todos los gobiernos, todos de todos los colores, es ganar elecciones, no resolver los asuntos de la sociedad. Yo creo que es mucho más complicado, sobre todo cuando ya lo tenemos listo para sacar ahora. Hay que decirlo, el proceso para seleccionar quién debe ser comisionado en el INAI para suplir la ausencia que hay, ya está terminado. La mayoría no se pone de acuerdo entre ellos a quién quiere de los que ya están seleccionados. Pero eso no debería ser un tema de la sociedad, es exclusivamente que se pongan de acuerdo ellos.
y creo que están a punto de hacerlo. Y No veo insaculación. no veo materia para un periodo extraordinario, excepto esta del INAI, pero tendría que estar perfectamente establecido que es el único Pero tema. van a querer meter otros temas. Eso es lo malo. Y no veo ninguna otra razón para apurar un extraordinario, excepto, insisto, esto del INAI. Pues los magistrados electorales para las elecciones que vienen, yo creo que están completos. Sí, es muy triste que llevemos casi 2 años sin poder determinar a los tribunales que faltan todavía. Pero no inhabilitados, ¿no? No, están habilitados para funcionar. Por insaculación, senador, ¿es viable? ¿Usted lo aceptaría en el método? No, nosotros no estamos de acuerdo con el método, pero es peor que no sesione el INAI. Pero es legal, ¿no habría por ahí luego alguien que se Estaríamos abriendo, sobre todo con las resoluciones judiciales que hay, de quienes ya se inconformaron, estaríamos abriendo la oportunidad de que un tribunal desechara lo que yo hubiera resuelto el Senado de la República. Oiga, senador, supimos por otro lado que vino el presidente nacional del PRI a una reunión con ustedes. Aquí estuvo. Pues bueno, es una especie de estado de situación, ¿no? Nos comentó cómo estaban las cosas en Coahuila, cómo estaban las cosas en el Estado de México. Estaba planeado que estuvieran el presidente del partido y el coordinador de los diputados del PRI, pero precisamente el coordinador se tuvo que quedar en la Junta de Coordinación Política de Diputados. Lo que queremos es cerrar un poco la brecha que hay entre senadores y diputados PRI y llevar una agenda lo más común posible de asuntos. ¿Cuántos asistieron de los diputados? 8. Y no se sigue viendo precisamente esa desunión, pues, sin sumarse los otros senadores. Mire, la desunión se veía más cuando ni siquiera podía venir el presidente del PRI. Así que yo creo que es muy favorable que esté la mayoría y haga legal la reunión, es lo más importante. Y senador, entonces, ¿qué les dijo del Estado de México? Bueno, presentó el panorama como está, sobre todo hizo mucho énfasis en la importancia que tiene el debate, las tareas que podemos asumir los senadores en apoyo a los candidatos en el Estado de México, a los candidatos en Coahuila y el Estado de México, y fundamentalmente ese fue el tema. En términos generales o en términos de pronóstico, pues por supuesto el presidente del PRI tiene una visión muy positiva de los resultados que está dando el trabajo que se está haciendo. Carlos, si Alito pierde el Estado de México como se ve venir, ¿tendría que renunciar o va a seguir exactamente igual perdiendo y perdiendo estados y como si no pasara nada? Bueno, yo creo que no es el momento de hacer especulaciones porque para empezar sería faltarle respeto a nuestros candidatos. Nosotros reconocemos que en el Estado de México tenemos una carrera en la que tenemos que ir alcanzando, pero no es la primera vez. No es la primera vez, de hecho, en el Estado de México generalmente son las elecciones a donde el PRI llega con un margen más amplio de contra y tiene que ir cerrando la brecha. A mí me tocó la vez anterior y recuerdo que empezamos con más de 23 puntos abajo. Como estamos hoy, hay un esfuerzo mucho mejor de lo esperado y un resultado mucho mejor de lo esperado. No hablamos de números exactos. ¿Cree que el debate de esta noche de las candidatas ayude a cerrar precisamente estas brechas de números? Yo creo que es determinante, sobre todo porque llegan en situaciones diferentes. En el debate de hace 6 años, la maestra Delfina era una inexperta jugadora política. Hoy, pues resulta que tiene más experiencia que la propia candidata del PRI. Las estrategias se han probado a nivel federal y a nivel estatal. La vez pasada pues solamente existía el ámbito estatal. Entonces yo creo que es un escenario que de verdad debiera despertar el interés de los mexiquenses y en general de los mexicanos por lo que representa el Estado de México. ¿Se puede mantener el número de votos o la ventaja que tuvieron en el 2021? Ese es su gran reto. Ese es su gran reto. Mantener ese número de votos de la elección intermedia o incrementarlo. ¿Y no tendría que participar un poquito más el gobernador o verle al menos apoyando a la candidata o es un activo negativo? Mire, yo creo que el tema de la participación de los gobernadores nos conviene y debiéramos acotarlo. O sea, el hecho de que Del Mazo esté
limitado a participar sin lugar a dudas por la presión que puede tener enfrente, debiera ser aplicable a todos los que quieren ser candidatos de todos los partidos. Yo veo candidatos del PAN en Yucatán en abierta campaña, aún estando en el ejercicio de sus cargos. ¿Y qué decimos del gobierno federal? Están en abierta campaña, aún en el ejercicio de sus cargos. Así es que habíamos avanzado mucho en establecer muy claramente dónde terminaba el gobierno y dónde empezaban las campañas políticas. Y lamentablemente hoy estamos retrocediendo en ese sentido. El Senador, presidente puso el mal ejemplo. senador, si enviara el Ejecutivo Federal una iniciativa para desaparecer a la INAI, no le gusta al presidente López Obrador, ¿ustedes qué harían al respecto? Nosotros estaríamos en contra, yo creo que muy claramente en contra. Hemos sido nosotros promotores de que haya más transparencia en los gobiernos. Entendemos la incomodidad que representa. A nadie le gusta que de repente te llegue un comunicado donde te piden cuentas o transparentar lo que estás haciendo con cualquier cosa. Pero es mejor eso a que la gente se quede sin saber qué está haciendo el gobierno. ¿Sería reforma El INAI es un constitucional? contrapeso al poder absoluto. Y desaparecer al INAI es un contrasentido, porque hoy están en el poder unos, mañana van a estar otros. Y en los estados hay distintos poderes. Si desaparecen al INAI, pues esto le va a dar muchísimo gusto a muchos gobernadores de todos los colores.